Bienvenidos a un viaje oscuro y perturbador, un descenso a los rincones más tenebrosos de la mente humana. Hoy exploraremos las mentes más siniestras de los últimos 100 años, desenterrando los detalles más escabrosos y los impulsos más oscuros que llevaron a estos individuos a cometer actos indescriptibles. Prepárate para conocer a los 11 asesinos más terroríficos de nuestra era. Nuestro descenso a las tinieblas comienza con un nombre que resuena en los anales del crimen: Ted Bundy. Un hombre cuya apariencia atractiva y modales encantadores ocultaban un corazón de pura oscuridad. Jóvenes mujeres, a menudo estudiantes universitarias, desaparecían sin dejar rastro, solo para ser encontradas más tarde, brutalmente asesinadas. Bundy se convirtió en un maestro de la manipulación, escapando de la custodia policial en 2 ocasiones, burlándose de las autoridades. Su juicio, televisado a nivel nacional, lo convirtió en una figura macabramente célebre. La historia de Ted Bundy es un recordatorio escalofriante de que el mal puede esconderse bajo las apariencias más comunes. Adentrémonos ahora en el mundo retorcido de Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee. Dahmer no solo asesinó a sus víctimas, sino que las sometió a horrores inimaginables. Canibalismo, necrofilia y la macabra preservación de partes del cuerpo eran solo algunos de los elementos de su ritual demente. Las víctimas de Dahmer, en su mayoría hombres jóvenes, eran atraídas a su apartamento con promesas de compañía o dinero fácil. La policía encontró en el apartamento de Dahmer un escenario dantesco, con partes de cuerpos almacenadas en refrigeradores. El caso de Dahmer no solo conmocionó a Milwaukee, sino que envió ondas de horror por todo el mundo. La máscara de payaso, símbolo de alegría y diversión, adquiere un significado siniestro en manos de John Wayne Gacy. Gacy, un hombre aparentemente normal con una vida social activa, se convirtió en una de las peores pesadillas de Estados Unidos. En su casa de los horrores, ubicada en los suburbios de Chicago, se encontraron los cuerpos de 29 jóvenes. Su modus operandi consistía en atraer a sus víctimas, a menudo adolescentes o jóvenes que buscaban trabajo, a su casa, donde los torturaba, violaba y asesinaba. El descubrimiento del horror en la casa de Gacy conmocionó a la nación. Fue declarado culpable de 33 asesinatos y condenado a muerte. El caso de John Wayne Gacy nos recuerda que la maldad puede esconderse bajo las apariencias más insospechadas. La noche se convirtió en sinónimo de terror en Los Ángeles durante la década de 1980. La ciudad, conocida por su glamour y brillo, se vio envuelta en una oscuridad que parecía interminable. La razón: Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, un depredador despiadado que sembraba el pánico en la ciudad. Su nombre se convirtió en sinónimo de miedo, y su rostro en la personificación del mal. Ramírez era la encarnación del mal aleatorio, un satanista declarado que irrumpía en las casas de sus víctimas al azar. No había un patrón claro, lo que hacía que sus ataques fueran aún más aterradores. Sus crímenes, marcados por una brutalidad extrema, incluían violaciones, asesinatos, mutilaciones y robos. Cada escena del crimen era más espeluznante que la anterior, dejando una estela de horror y desesperación. La policía lo buscaba desesperadamente, mientras la prensa informaba sobre cada nuevo ataque, alimentando la paranoia colectiva. Los ciudadanos vivían con miedo constante, temiendo ser la próxima víctima. Finalmente, después de una cacería humana que mantuvo en vilo a toda una ciudad, Ramírez fue capturado gracias a la colaboración ciudadana. La comunidad se unió en un esfuerzo sin precedentes para detener al monstruo que los acechaba. Fue condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos, y sentenciado a muerte. Su juicio fue uno de los más seguidos en la historia de Los Ángeles. Richard Ramírez es un recordatorio escalofriante de que el mal puede acechar en cualquier lugar, en cualquier momento. Su legado de terror sigue siendo una advertencia para todos nosotros. La historia de Aileen Wuornos nos lleva a un viaje por los márgenes de la sociedad, donde la vulnerabilidad se cruza con la violencia. Aileen, una prostituta que recorría las carreteras de Florida, se convirtió en una figura trágica y aterradora a la vez. Aileen no encajaba en el perfil típico de un asesino en serie. Era una mujer,
y sus víctimas eran hombres, clientes que, según ella, la habían agredido o intentado violar. Eileen fue arrestada en 1991 y confesó haber matado a 7 hombres. Su caso sigue generando debate sobre la pena de muerte, la justicia social y la complejidad de la naturaleza humana. Adentrémonos ahora en el mundo macabro de Ed Gein, el carnicero de Plainfield, un hombre solitario y retraído cuya mente albergaba horrores inimaginables. Gein no solo asesinaba, sino que exhumaba cadáveres de mujeres, robando sus cuerpos para crear objetos grotescos. Su casa, ubicada en una zona rural de Wisconsin, era un museo del horror, con muebles hechos con piel humana. La policía encontró el cuerpo de una mujer, Bernice Worden, colgado boca abajo en el cobertizo de Gein. Gein confesó haber matado a Worden y a otra mujer, Mary Hogan, pero se sospecha que pudo haber asesinado a más personas. Su fascinación por los cadáveres femeninos revelaba una mente trastornada, un universo de horror que desafiaba cualquier explicación lógica. Chapter 7. El destripador de Rostov, Andrei Chikatilo. Nuestra siguiente parada nos lleva a la Unión Soviética, donde Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov o el destripador rojo, sembró el terror durante más de una década. Este asesino en serie operó principalmente en la región de Rostov, dejando un rastro de horror y desolación a su paso. Chikatilo, un hombre casado y con hijos, con una vida aparentemente normal, era en realidad un depredador sexual sádico que asesinó a al menos 52 mujeres y niños. Su fachada de hombre común le permitió evadir sospechas durante muchos años. Sus crímenes, marcados por una brutalidad extrema, incluían mutilaciones, canibalismo y necrofilia. Las escenas de sus crímenes eran tan horribles que incluso los investigadores más experimentados quedaban impactados. Durante años, Chikatilo actuó con impunidad, aprovechándose de la ineficacia del sistema soviético para investigar crímenes de este tipo. La falta de recursos y la burocracia permitieron que sus atrocidades continuaran sin ser detectadas. Finalmente, después de una de las mayores investigaciones criminales de la historia soviética, Chikatilo fue capturado en 1990. La operación involucró a cientos de oficiales y un esfuerzo sin precedentes. Fue condenado por 52 asesinatos y ejecutado en 1994. Su juicio y ejecución marcaron el fin de una era de terror en la Unión Soviética. Chapter 8. El vampiro de Brooklyn, Albert Fish. Adentrémonos en la mente perturbada de Albert Fish, el hombre gris o el vampiro de Brooklyn, un hombre cuya depravación desafiaba cualquier límite de la crueldad humana. Nacido en 1870, Fish creció en un entorno marcado por la enfermedad mental y la pobreza, factores que contribuyeron a su desarrollo como uno de los criminales más infames de la historia. Fish no era solo un asesino, era un monstruo que disfrutaba infligiendo dolor. Su sadismo no conocía límites, y sus métodos eran tan brutales que incluso los investigadores más experimentados quedaron horrorizados. Sus víctimas, en su mayoría niños, eran sometidos a torturas inimaginables antes de ser asesinados y, en muchos casos, devorados. Fish utilizaba su apariencia inofensiva para ganarse la confianza de los pequeños, llevándolos a su trampa mortal. El caso más conocido de Fish es el secuestro y asesinato de Grace Budd, una niña de 10 años que desapareció en 1928. Este crimen conmocionó a la nación y llevó a una cacería humana que finalmente resultó en su captura. El cuerpo de Grace nunca fue encontrado, pero Fish confesó haberla asesinado y comido. Su confesión fue tan detallada y espeluznante que dejó a todos sin palabras, revelando la verdadera magnitud de su monstruosidad. Albert Fish fue arrestado en 1934 y ejecutado en 1936. Durante su juicio, se revelaron detalles aún más oscuros de sus crímenes, consolidando su lugar en la historia como uno de los asesinos más sádicos. Su muerte, por ironías del destino, fue causada por un fallo en la silla eléctrica, un final macabro para una vida marcada por la oscuridad. La historia de Albert Fish sigue siendo un recordatorio escalofriante de hasta dónde puede llegar la depravación humana. Chapter 9. El hijo de Sam, David Berkowitz.
La ciudad de Nueva York se sumió en el pánico durante el verano de 1976. Un asesino en serie, que se hacía llamar a sí mismo el hijo de Sam, aterrorizaba a la ciudad, disparando a parejas jóvenes en sus coches y dejando cartas llenas de odio y delirios. Berkowitz se comunicaba con la policía y la prensa a través de cartas, dejando pistas crípticas y alimentando la paranoia colectiva. Tras una de las mayores cacerías humanas de la historia de Nueva York, Berkowitz fue arrestado en agosto de 1977. Su captura no puso fin a las preguntas y su caso sigue generando debate sobre la naturaleza del mal. Chapter 10. El asesino de la autopista. Jack Unterweger. Unterweger, un escritor austríaco que se ganó la admiración de la élite intelectual europea, ocultaba un secreto oscuro. Era un asesino en serie que disfrutaba estrangulando a mujeres. Unterweger fue condenado por asesinato en 1976, pero su carisma y talento literario le valieron la libertad condicional en 1990. Una vez libre, Unterweger se reinventó a sí mismo como un escritor reformado, pero al menos 11 mujeres fueron asesinadas en Austria, Chequia y Estados Unidos. Unterweger fue arrestado en Estados Unidos, pero se suicidó en su celda antes de que pudiera ser juzgado. Chapter 11. El monstruo de los Andes. Pedro Alonso López. López, un depredador sexual que actuaba en Colombia, Perú y Ecuador, confesó haber violado y asesinado a más de 300 niñas. López, un hombre solitario y de aspecto desaliñado, se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus víctimas, niñas pobres e indígenas. A pesar de la magnitud de sus crímenes, López solo pasó 14 años en prisión. En 1998, fue liberado en Ecuador y deportado a Colombia, donde se le perdió la pista. Pedro Alonso López es un recordatorio aterrador de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Outro, la pesadilla continúa. Gracias por acompañarnos en este oscuro recorrido por los rincones más tenebrosos de la mente humana. Recuerda, la realidad puede ser más aterradora que la ficción. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido escalofriante.